Buenos días. Hoy les presentaré una guía resumida del manual APA en su 7ª edición. Esta guía es de referencia obligada para la publicación de textos académicos, tanto escolares como profesionales. En ella encontraremos las recomendaciones para estructurar nuestros textos, darles un buen formato y las principales reglas para citar y anotar las referencias de nuestros materiales de consulta. Comenzamos. La estructura. Portada para estudiantes. La portada para los trabajos académicos incluye el título del trabajo, los nombres del autor o de los autores, la afiliación del autor, nombre de la universidad, el nombre del curso y profesor orientador para el cual se presenta el trabajo. También se debe de agregar la fecha y el número de página. Los documentos de los estudiantes no incluyen encabezado, a menos que lo solicite el instructor o la institución. Portada para profesionales. La portada de un trabajo profesional debe incluir título, los nombres de los autores y sus afiliaciones, la nota del autor, el encabezado y el número de página. Elementos de una portada. El título. Sus características son: debe resumir la idea principal del manuscrito de manera simple. Debe ser una declaración concisa del tema principal. Debe identificar las variables o cuestiones teóricas bajo investigación y la relación entre ellas. Debe ser totalmente explicativo por sí solo. Se deben evitar las palabras que no tienen ningún propósito útil o que aumentan la longitud y pueden inducir a errores en los indexadores. La longitud recomendada para un título debe ser de aproximadamente 12 palabras. Debe escribirse en mayúsculas y minúsculas, centrando entre los márgenes izquierdo y derecho, y posicionarse en la mitad superior de la página. Nombre del autor. Se anota el primer nombre, la inicial o iniciales del nombre del medio y el apellido. Se sugiere también omitir todos los títulos que se tengan. Afiliación institucional. La afiliación identifica el lugar donde se encontraban el autor o los autores cuando se realizó la investigación. Nota del autor. La nota del autor sirve para identificar la afiliación departamental de cada autor. Resumen. Un resumen debe ser un texto breve y claro sobre el contenido del artículo. Debe permitir a los lectores entender el contenido de un artículo rápidamente y, así como el título, debe estar escrito en tal modo que las personas puedan encontrarlo cuando busquen desde las bases de datos el asunto del texto. Sus características son: debe ser preciso, no evaluativo, coherente y legible y conciso. El límite de palabras es de 150 a 250. Formato del resumen. Comenzar el resumen en una nueva página. Se identifica como título abreviado y el número de página 2. La etiqueta resumen aparece centrada en la parte superior de la página en negrita. La primera línea del resumen debe quedar al ras, sin sangrado. El resumen se escribe en un solo párrafo sin sangría. El texto. Introducción. No escribir el contenido demasiado específico que no contribuya para la comprensión fácil de los lectores. El método. Se debe proporcionar suficiente información para permitir a los lectores comprender cómo se recopilaron y evaluaron los datos de la investigación. Los resultados. Se anotan los más relevantes. Se evita omitir datos del estudio al máximo. Ser selectivo al elegir los análisis. Los resultados presentados deben contribuir para responder a sus preguntas o hipótesis de la investigación originales. La discusión sirve para evaluar e interpretar sus implicaciones con respecto a las hipótesis originales, examinar, interpretar y calificar los resultados, sacar conclusiones de ellos, enfatizar cualquier consecuencia teórica o práctica de los resultados. Referencias. Notas al pie o notas al final. Se utilizan para complementar el contenido, para hacer atribuciones de derechos de autor y se pueden colocar al pie de cada página o al final del documento. Notas al pie de página de contenido. Se emplean para complementar o amplificar algún tipo de información de manera sustancial en el texto. Notas al pie de copyright. Sirve para acreditar permisos referentes a derechos de autor, para indicar que se recibió permiso de un autor para reproducir una cita más larga de lo normal o utilizar imágenes protegidas por los derechos de autor. Notas al pie de página. Se colocan en la parte inferior de la página del texto
en la que aparece la nota. Notas al final. Consiste en enumerar las notas al pie de una página separada. Esta página se ubicará después de la lista de referencias. Tipos de fuente e interlineado. Notas al pie. La fuente de la nota al pie puede ser más pequeña que la fuente del texto. Por ejemplo, si en tu texto se usa interlineado doble y fuente Arial a 12 puntos, se puede usar una fuente de tamaño 10 puntos con interlineado sencillo. Notas al final. Se debe conservar la misma fuente e interlineado doble utilizado en el texto. Tablas. Número de tabla. Utilizar negrita y ordenarla según su mención en la investigación. Título. Escribir el título de la tabla en una línea con interlineado doble y debajo del número de la tabla. Utilizar un título breve pero descriptivo. Utilizar cursiva. Encabezado. Todas las tablas deben incluir encabezados de columna. Se sugiere centrar el texto de los encabezados en las columnas. Cuerpo. El cuerpo de la tabla puede ser de interlineado sencillo, 1,5 o doble. Se recomienda centrar el texto en todas las celdas de la tabla. Nota. Se utiliza para describir los contenidos de la tabla que no pueden entenderse solo con el título o con los mismos datos. Bordes de la tabla. Se debe limitar el uso del borde o líneas en la tabla. Tipo y tamaño de fuentes e interlineado. Se recomienda usar el mismo tipo y tamaño de fuentes en las tablas que en el resto del texto. El cuerpo de la tabla, celdas, puede tener interlineado sencillo, 1,5 o interlineado doble. Utilizar interlineado doble en el número de la tabla, títulos y notas. Ubicación de las tablas. Hay dos maneras. La primera es incrustar tablas en el texto después de que la menciones por primera vez. La segunda opción es agregar cada tabla en una página separada después de la lista de referencias. Tablas largas o anchas. Si una tabla es más larga que una página, se puede hacer que la fila de encabezados se repita en la segunda página y en las páginas siguientes. Si es demasiado ancha para caber en una página, utilizar orientación horizontal en la página con la tabla ancha. ¿Cómo escribir el título de una tabla? Cada tabla debe tener un título breve, pero que sea claro y explicativo. Citando tablas en el texto. Al citar una tabla o una figura en el texto, debes hacerlo por su número, como tabla 3 o figura 2. Figuras. Todos los tipos de elementos visuales que no sean tablas se consideran figuras en el estilo APA. Por ejemplo, ilustraciones, infografías, fotografías, gráficos de líneas o de barras, diagramas de flujo, dibujos, mapas, etc. Todos son considerados figuras. ¿Debo agregar una figura a mi trabajo? Reflexionar sobre el valor de la información de la figura en el contexto del documento. ¿La figura ayuda sustancialmente al entendimiento del documento o de los resultados? ¿O la figura duplica los elementos del trabajo? Si la figura ayuda, debemos incluirla en el trabajo. De lo contrario, no hay necesidad. Componentes de una figura. En los componentes de una figura tenemos el número de la figura. Se debe usar negrita. Numerar las figuras en orden en el que aparecen en tu documento. El título. Debe aparecer una línea debajo del número de la figura. Dar a cada figura un título breve pero descriptivo. Utilizar cursiva. Imagen, gráfico, fotografía, dibujo u otra ilustración. Leyenda. Debe colocarse dentro de los bordes de la figura y puede ser usada para explicar los símbolos utilizados en la imagen de la figura. Nota. Agregar a cualquier contenido que necesites describir que no pueden entenderse solo por el título o por la imagen por sí misma. Ubicación de las figuras en el texto. En una investigación, se pueden tanto incrustar cada figura en el texto después de que se menciona por primera vez, o se pueden agregar cada figura en una página separada después de la lista de referencia o después de las tablas. ¿Cómo citar la figura en el texto? Las imágenes pueden aparecer incrustadas en el texto o al final en un listado de figuras. Si las incrustas en el texto, debes hacerlo idealmente después de ser referidas. Es decir, primero se hace el comentario, refiriéndose a la imagen por su número y luego se añade la figura al texto. ¿Cómo referenciar una imagen, fotografía o gráfico? En el formato básico hay que anotar el título de la imagen, el nombre del autor, el año de publicación, la fuente y el tipo de licencia.
Una imagen obtenida de la página web. La fuente es el nombre del sitio web seguido de la URL. En una figura de un libro hay que anotar el stock del que fue obtenida la imagen, la página, el autor, el año y la editorial. Una figura obtenida de una revista. La revista, volumen y número de la revista son la fuente. Derechos de autor de imágenes. En este aspecto hay que determinar si se necesita permiso, obtener el permiso y asegurarse de acreditar una declaración de derechos de autor y una entrada en la lista de referencias. Las figuras de elaboración propia. Cuando la figura es de elaboración propia, no es necesario agregar ningún tipo de declaración de derechos de autor. En APA se asume que todo lo que no tenga cita o la declaración de derechos de autor es de autoría del propio autor. El apéndice. El apéndice es el material que complementa nuestro artículo académico que podría distraer o ser inapropiado en el cuerpo del manuscrito. Es apropiado para materiales que son relativamente breves y que se presentan fácilmente en formato impreso. Ejemplos: lista de materiales de estímulo, descripción detallada de un equipo complejo, lista de artículos que proporcionaron los datos de origen de la investigación, descripción demográfica detallada de las subpoblaciones en el estudio, etc. Ubicación del apéndice en la estructura del documento. Es apropiado para materiales que son relativamente breves y que se presentan fácilmente en formato impreso. Si un documento tiene un apéndice, etiquetarlo como apéndice. Si un documento tiene más de un apéndice, etiquetar cada apéndice con una letra mayúscula, por ejemplo, apéndice A, apéndice B, en el orden en el que están mencionados en el texto. Comenzar cada apéndice en una página separada después de las referencias. Notas al final, tablas y figuras. El apéndice puede consistir en texto, tablas, figuras o una combinación de estos. El formato. Tamaño de papel. La configuración del tamaño de página en Word debe ser tamaño carta, que tiene las medidas de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros, equivalente a 8,5 por 11 pulgadas. Márgenes. El tamaño de los márgenes en formato APA debe ser de 2.54 centímetros, equivalente a 1 pulgada, de los 4 lados. Tipo y tamaño de la fuente. Sin serifas. Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, Lucida Sans Unicode de 10 puntos. Con serifas, Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos, Computer Modern Normal de 10 puntos, la fuente predeterminada de látex. Excepciones. En las figuras. Dentro de las imágenes de figuras es recomendado utilizar una fuente sin serifa con un tamaño de entre 8 y 14 puntos. En el código fuente. Los lenguajes de programación. Para código fuente utilice una fuente menospaciada como la Lucida Console de 10 puntos o Courier New de 10 puntos. Notas al pie de página. Al insertar notas al pie de página, se puede utilizar una fuente más pequeña que la fuente del texto y un interlineado diferente. Encabezado. Para los trabajos de los estudiantes, el encabezado de la página consiste únicamente en el número de la página, como se ve en el ejemplo. Para los trabajos profesionales es necesario agregar también el título corto, como se ve en el ejemplo de abajo. Numeración de páginas. Se debe utilizar la función de numeración de páginas de Word para insertar números de páginas. La numeración debe estar ubicada en la esquina superior derecha. El número de página debe aparecer en todas las páginas y la portada lleva el número de página 1. Título corto. Es un título corto de una investigación que aparece en el encabezado de cada página de un trabajo profesional en formato APA. Es un título breve y sirve para identificar el tema para el lector de una manera rápida. La longitud máxima es de 50 caracteres, incluyendo espacios y signos de puntuación. El título debe estar escrito todo en mayúsculas. No se deben utilizar el término título corto o running head. El título corto aparece en el mismo formato en todas las páginas de un trabajo profesional, incluida la portada. Debe ser alineado a la izquierda. En el encabezado también se debe agregar la numeración de páginas a la derecha.
Títulos y subtítulos. Los títulos y subtítulos ayudan a que los lectores encuentren los puntos clave de un documento. En el estilo de normas APA se recomienda el uso de hasta 5 niveles de títulos y subtítulos. Cada nivel cuenta con un formato propio. Todos los niveles de título van en negrita y todos van con cada palabra del título iniciando en mayúscula. Jerarquía de títulos APA. Como podemos ver, en este lado izquierdo vemos el nivel 1, 2, 3, 4, 5 y en el lado derecho vemos el formato que debe llevar cada uno de los niveles. En el nivel 1 debe ser centrado en negrita, cada palabra iniciando en mayúscula, el texto inicia en un nuevo párrafo. En el nivel 2 se alinea a la izquierda en negrita, cada palabra iniciando en mayúscula, el texto inicia en nuevo párrafo. En el nivel 3, alineado a la izquierda, en negrita, cursiva, cada palabra iniciando en mayúscula. Y en el nivel 4, alineando a la izquierda, en negrita, cada palabra iniciando en mayúscula, con sangría de media pulgada, 1.27 centímetros, con punto final. El texto inicia en la misma línea. Y por último, el nivel 5, alineado a la izquierda, negrita, cursiva, cada palabra iniciando en mayúscula, con sangría de media pulgada, 1.27 centímetros, con punto final. Texto inicia en la misma línea. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de títulos y subtítulos APA en sus 5 niveles. Como podemos ver, ahí está claramente especificada lo que dice en el cuadro azul de cada uno de los niveles. Bueno, ahora vamos al interlineado del párrafo. Como regla general, siempre utilizaremos interlineado doble, incluyendo el resumen, texto de citas de más de 40 palabras, números de tablas y figuras, títulos y subtítulos y en la lista de referencias. No se deben agregar un espacio adicional del párrafo antes o después de los párrafos. Tampoco se deben realizar saltos de líneas extras entre párrafos o entre títulos y subtítulos. Hay excepciones. En la portada, insertar una línea extra en blanco a doble espacio entre el título de la investigación y los datos del autor en la portada. Cuando se agrega la nota del autor, incluir también al menos una línea en blanco extra a doble espacio antes de la nota del autor. En las tablas, en el cuerpo de la tabla se puede utilizar interlineado sencillo, 1.5 o doble. Elegir el que sea más efectivo para el trabajo. Sin embargo, seguir utilizando doble espacio en el número de tabla, título y notas. En las figuras, el texto dentro de una imagen o de una figura pueden ser interlineado sencillo, 1.5 o doble. Elegir el que sea más efectivo para la información que se quiera mostrar. Al igual que en las tablas, utilizar interlineado doble en el número de figura, título o notas. En las notas al pie de página se pueden utilizar interlineado sencillo y una fuente ligeramente más pequeña que el texto. Por ejemplo, si se utiliza Times New Roman de 12 en el texto, en las notas a pie de página se podría utilizar Times New Roman de 10. Ecuaciones matemáticas. En estos casos es permitido aplicar un interlineado triple o cuádruple, ajustar al valor que deje la ecuación visible. En cuanto a la alineación del párrafo, utilizar alineación a la izquierda en todo el documento, es decir, el margen derecho quedará irregular. No utilices justificación de texto, al menos que tu universidad te solicite lo contrario. Aquí abajo vemos el ejemplo de cómo está esta alineación. Separación de sílabas. No insertar guiones automáticos, ni saltos manuales en la investigación. Es aceptable separar enlaces largos como en un DOI o un URL en una entrada de la lista de referencias, pero asegúrate que los enlaces queden funcionando. Sangría de párrafo. La primera línea de cada párrafo del texto debe tener un sangrado de media pulgada, 1.27 centímetros, desde el margen izquierdo. Puedes utilizar la tecla Tab o idealmente configurar el estilo de párrafos en Word para lograr la sangría. Jamás utilices la barra de espacios para conseguir este efecto. Aquí abajo tenemos el ejemplo. Excepciones de alineado y sangría de párrafo. Portada. El título y las afiliaciones deben estar centrados. Títulos y subtítulos. Algunos niveles de títulos y subtítulos tienen alineaciones diferentes. El título del nivel 1 debe estar centrado.
Los subtítulos del nivel 2 y 3 deben estar alineados a la izquierda, sin sangrado, y los títulos de los niveles 4 y 5 están sangrados como los párrafos regulares. Secciones del documento. Los títulos de las secciones, resumen, referencias, apéndice, tablas, figuras, deben estar centrados. Resumen abstracto. La primera línea del primer párrafo del resumen debe quedar sin sangría. Citas en bloque. Las citas en bloque, citas con más de 40 palabras, deben utilizar una sangría de media pulgada a 1.27 centímetros. Desde el margen izquierdo, si la cita en bloque tiene más de un párrafo, la primera línea del segundo párrafo, así como los párrafos posteriores, deben sangrarse más de media pulgada, 1.27 centímetros, de modo que la primera línea tenga una sangría total de 1 pulgada, 2.54 centímetros. Tablas y figuras. Los números de tabla y figura, los títulos de tablas y figuras, así como las notas, deben quedar alineados a la izquierda, sin sangría. Listas de referencias. Las entradas de las listas de referencias bibliográficas deben tener una sangría francesa de media pulgada, 1.27 centímetros. El apéndice. Las etiquetas y títulos de los apéndices deben estar centrados. Las citas. Citar algo significa dar crédito a una idea, pensamiento o frase. ¿Qué sistema de cita utiliza las normas APA? Las normas APA utilizan el método de citas autor-fecha. Esto significa que a cada cita deberás informar el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. ¿Qué tipos de cita existen en el formato APA? Reproducen exactamente las palabras del autor y de acuerdo con el tamaño se cambia el formato de presentación. Citas de más de 40 palabras se muestran de una manera en el texto y citas de hasta 40 palabras se muestran de otra manera. Citas parafraseadas. Cuando cuentas en tus propias palabras las ideas de otro autor, cada vez que se parafrasea a otro autor y se cambien algunas de las palabras, también debes acreditar la fuente en el texto. Citas narrativas o citas en paréntesis. Cita narrativa basada en el autor. Al comienzo de la frase vamos a agregar el nombre del autor. En las citas narrativas, el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis, como se ve en el ejemplo de abajo. Cita entre paréntesis parentética, basado en el texto. En las citas entre paréntesis, el nombre del autor y la fecha de publicación aparecen entre paréntesis, como se ve en el ejemplo de abajo. Otras maneras válidas de redactar una cita. Aquí en el ejemplo 1 podemos ver que está primero el nombre, la fecha, el título del libro y después la página. En el ejemplo 2, primero vemos la fecha, después el nombre del autor, nombre del libro y al final la página. En el ejemplo 3, vamos a ver que primero está el título del libro, luego está entre paréntesis el nombre del autor, la fecha y la página. En el ejemplo 4 está primero el nombre del título del libro, después el nombre del autor, la fecha y la página. Y en el ejemplo 5 vemos que primero está el nombre del autor, después la fecha, después el nombre del libro y al final la página. Citando corporaciones, instituciones o fundaciones como autores. Se puede citar el nombre de un autor corporativo o de un grupo en lugar del nombre de una persona, abreviar el nombre completo de la institución a un acrónimo apropiado cuando la abreviatura sea bien conocida. Cuando se trate de una organización que no sea muy conocida, se debe escribir el nombre completo de la primera cita y se inserta la abreviatura entre paréntesis, corchetes, después del nombre completo. ¿Cómo citar textos del mismo autor y el mismo año? En casos como este, conocidos como referencias gemelas, vamos a utilizar letras para distinguir las obras. Es decir, agregaremos letras minúsculas después del año, por ejemplo, 2019A, 2019B, etc. Citas secundarias. Si es posible, encontrar la fuente primaria, leerla y citarla directamente en lugar de citar una fuente secundaria,
Utilizar las citas secundarias cuando el trabajo original está agotado, no está disponible o solo está disponible en un idioma extranjero. Aquí tenemos dos ejemplos. La cita de paréntesis, Ayala, 1983, como se citó en Sánchez, 2009. Cita narrativa, Ayala, 1983, como se citó en Sánchez en 2009. Y continúa el texto. Citando comunicaciones personales. Son consideradas comunicaciones personales, cartas privadas, comunicaciones electrónicas como el email o mensajes de grupos de WhatsApp, entrevistas personales, conversaciones telefónicas y similares. Como estos datos por lo general no son recuperables, las comunicaciones personales no se incluyen en la lista de referencias. Cite las comunicaciones personales solo en texto. Proporcione las iniciales, así como el apellido del comunicador y proporcione una fecha lo más exacta posible, como se ve en el ejemplo de abajo. Citas parafraseadas. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Una paráfrasis reafirma la idea de otro autor en tus propias palabras. Parafrasear te permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes. Cita textual o directa. Una cita es textual o directa cuando se reproduce palabra por palabra directamente de un texto de otro autor. Se debe informar además del autor y año y la página específica. Citas con menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva, como se ve en el ejemplo. Citas con más de 40 palabras. Las citas de más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas, sin cursiva y con interlineado doble. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Recordar que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después. Instrucciones. Comenzar una cita de este tipo en una nueva línea y sangre el párrafo media pulgada, 1.27 centímetros, desde el margen izquierdo, en la misma posición que un nuevo párrafo. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, sangre la primera línea de cada párrafo media pulgada adicional, 1.27 centímetros, y agregar al final de la cita el apellido del autor, el año de publicación de la obra y la página donde se encuentra la cita. Aquí abajo tenemos el ejemplo. Las referencias. Formato. La lista de referencias debe iniciar en una nueva página separada del texto. El título de esta página debe ser Referencias y debe estar centrado en la parte superior de la página. La palabra referencias debe ir en negrita. No subraye o use comillas para el título. Todo el texto debe estar a doble espacio, al igual que el resto de tu ensayo. Además, cada entrada en su lista de referencia debe tener una sangría francesa a media pulgada, 1.27 centímetros, del margen izquierdo, tal como se ve en el ejemplo. Elementos de una referencia. Cada entrada en una lista de referencia debe incluir los 4 elementos básicos de una referencia, que son el autor, la fecha de publicación, el título del trabajo y fuente para recuperación, tal como se ve en el ejemplo de abajo. En ciertos casos tenemos referencias, pero estas están incompletas. Para esto, la APA nos recomienda lo siguiente. Si tenemos la falta de autor, ponemos título, la fecha y la fuente solamente. Si falta la fecha, ponemos el autor, entre paréntesis, sin fecha, y después título y fuente. Si falta el título, ponemos autor, fecha y la descripción del documento y la fuente. Si falta el autor y la fecha, ponemos solamente el título, entre paréntesis, sin fecha, y ponemos la fuente. Si falta el autor y el título, ponemos la descripción del trabajo, la fecha y la fuente. Si falta la fecha y el título, ponemos el autor, después ponemos entre paréntesis sin fecha, después la descripción del trabajo y la fuente. Si falta el autor, la fecha y el título, ponemos la descripción del trabajo, entre paréntesis sin fecha y la fuente. Si falta la fuente, no se agrega. Si tenemos autores anónimos, ponemos anónimo, entre paréntesis la fecha, el nombre del documento y la editorial.
Ordenación de la lista de referencias. La lista de referencias debe ser ordenada alfabéticamente por el primer apellido del autor, seguido de las iniciales del nombre del autor. Las referencias con más de un autor. Hasta 20 autores, los nombres de los autores deben estar invertidos, apellido y nombre. Se debe informar los nombres de hasta 20 autores en la lista de referencia. En el caso de que haya más de 20 autores, si el libro tiene más de 20 autores, se deben enumerar los primeros 19 autores y luego utilizar puntos suspensivos después del nombre del 19º autor. Después de la elipsis, escribir el nombre del último autor de la obra. ¿Cuándo incluir número de páginas en las referencias? Se debe incluir número de páginas en una referencia de acuerdo con el tipo de fuente que esté citando. Se incluye un rango de páginas en una referencia cuando la fuente es parte de un trabajo paginado más grande, como un capítulo de un libro editado o un artículo en una publicación periódica, como por ejemplo un periódico impreso o una revista impresa. Ejemplo de referencias bibliográficas. Bueno, cuando tenemos una referencia de un libro, vamos a colocar en la referencia primero el nombre del autor, después la fecha de publicación, después vamos a poner el nombre del artículo y por último vamos a poner el nombre de la editorial. Cuando tenemos una referencia de una revista, vamos a poner primero el nombre del autor, después la fecha de publicación, después el nombre del artículo, y después ponemos el nombre de la revista en cursivas. Al final ponemos el URL de la revista. En el caso de un artículo de un periódico, primero ponemos el nombre del autor, después la fecha de publicación, después el nombre del artículo y después el nombre del periódico. Al final también ponemos el URL de la dirección digital del periódico. Cuando tenemos tesis o disertaciones, primero vamos a poner en la referencia el nombre del autor, después la fecha, después ponemos el nombre del artículo y enseguida el nombre de la universidad donde fue producido este documento. Al final ponemos la URL de la dirección digital de la universidad. Cuando tenemos una página web, primero ponemos el nombre de la institución que produce el artículo, la fecha y luego el nombre del artículo que estamos consultando. Al final ponemos el URL de la dirección digital. Cuando tenemos leyes o documentos legales, primero ponemos el número del artículo que hacemos referencia, la fecha, después ponemos la descripción del artículo y después ponemos la fecha en que se consultó. En el caso de las entrevistas, primero tenemos que ver si la entrevista es recuperable. Entonces deberíamos elegir el formato en que vamos a referirla. Puede ser una entrevista disponible en un archivo de video de YouTube, en una página web o en un podcast. Si no es recuperable, deberemos citarla como una comunicación personal. Los informes o los reportes. Primero vamos a colocar la institución que hace el informe, la fecha, después el título del informe, la institución que lo produce y la editorial. Al final ponemos el URL donde podemos consultarla. En el caso de los archivos de PDF, primero ponemos el nombre del autor, la fecha, el título de la investigación y ponemos después entre paréntesis archivo PDF y el URL de donde se puede consultar. Cuando citamos un libro de una antología, primero vamos a poner el nombre del autor, la editorial y la traducción, después la fecha, después vamos a poner el título de la antología, el volumen en el que vamos a encontrar el libro y por último el URL de la dirección digital. Cuando vamos a citar la entrada de un diccionario, ponemos el nombre de la institución que produce este diccionario, después ponemos el nombre del diccionario, la fecha en que fue recuperado y por último el URL donde se puede consultar. Cuando hay seminarios, congresos, simposios o conferencias, ponemos el nombre de los conferencistas, la fecha en que se lleva a cabo la conferencia, después el nombre de la conferencia y después la institución que la produce y el lugar en donde se llevó a cabo. Cuando hacemos una referencia de una melodía, primero ponemos el nombre del cantante,
la fecha en que se llevó a cabo la grabación, el nombre de la canción, después ponemos el álbum en donde viene esta canción y por último el nombre de la empresa disquera. Cuando tenemos una película o serie de televisión, primero ponemos el nombre del director, después la fecha en que se llevó a cabo la filmación, el nombre de la película y por último el nombre de la empresa productora. En el caso de las aplicaciones móviles, primero ponemos el nombre de la empresa que la produce, la fecha en que se llevó a cabo la producción, el nombre de la app y después ponemos el lugar en donde podemos encontrarla. Adjuntamos también el URL donde se puede descargar. Cuando tenemos que hacer referencia a un podcast, primero vamos a poner el nombre del anfitrión, después la fecha en que inició este sitio hasta el presente, después el nombre de la publicación y el lugar donde lo podemos consultar. Para ello vamos a poner también el URL con el que vamos a dirigirnos a este lugar. En el caso de un video de YouTube, vamos a poner el nombre del canal, la fecha en que se publicó, el título del video y después ponemos en dónde podemos encontrarlo. Para ello tenemos que ponerle URL que nos lleva hasta este sitio. Por último tenemos también el Twitter, en el cual tenemos que poner primero el nombre del dueño del sitio, la fecha en que se publicó, después el título de la publicación y por último ponemos también el URL para poder dirigirnos a este lugar. Cuando hacemos una referencia a un artículo de Facebook, ponemos primero el nombre del dueño del sitio, la fecha en que se publicó y después el nombre del artículo. Por último ponemos el URL en donde podemos hacer la liga a este lugar. En el caso de Instagram ponemos el nombre del dueño del sitio, la fecha y luego el nombre del artículo publicado. Al final ponemos también el URL que nos lleva a este sitio. En el caso de Wikipedia ponemos el nombre del artículo o del tema, la fecha en que fue publicado y después el URL que nos lleva a este sitio para hacer la consulta. En caso que consultemos un trabajo en PowerPoint, debemos colocar en la referencia el nombre del autor y la fecha en que lo publicó. Vamos a poner después el título del trabajo y por último el URL que nos lleva a este sitio. Cuando nuestra consulta la hicimos en la Biblia u otras obras religiosas, la referencia se coloca el nombre del sitio en que se llevó a cabo la consulta y después el URL en donde vamos a encontrar este documento. Cuando nuestra referencia es una comunicación personal, vamos a poner primero el nombre de la persona con la que consultamos, ponemos después comunicación personal, porque no hay registro de esta comunicación, y por último, la fecha más aproximada al momento en que se lleva a cabo esta comunicación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.